dado que el demonio, por su gran malicia, todo el bien que en el alma ve, envidia, y como además de malicioso es astuto, se ocupa de arruinar particularmente a los predestinados, siempre usando de su astucia para malograr la obra de Dios. Es muy hábil en transfigurarse en ángel de luz y con su poder de sugestión sembrar falsedades en el entendimiento de los ingenuos, engañándolos con visiones y fenómenos preternaturales, de donde se deduce que es perentorio en estos últimos tiempos, en los que el diablo redobla diariamente sus esfuerzos, adquirir más de día en día las cualidades de Cristo. Y el medio más fácil y perfecto a este propósito es María. Ella es el más corto y recto camino para ir a Jesucristo. La razón de esto es que el más tremebundo de los antagonistas del ángel del abismo que el Señor ha suscitado es María, su Santísima Madre, a la que dio tanto ímpetu y discernimiento para vencer, abatir y aplastar a la antigua serpiente, que la teme en cierto sentido más que al mismo Dios, porque siendo el gran dragón muy orgulloso, sufre infinitamente más al ser vencido y diezmado por una pequeña y humilde esclava de Dios, con que su humildad le humilla más que el poder divino. De hecho, el poder de María sobre el misterio de la iniquidad resplandece señaladamente en los apóstoles de los últimos tiempos, o sea, en aquellos virtuosos en el culto y la devoción a María, que toman el hábito de la Virgen, esto es, el santo escapulario, como signo externo y explícito de consagración mariana. En medio del debilitamiento generalizado de los caracteres, he aquí ante nosotros el escapulario del Carmen, la vestimenta mariana que dota de protección extraordinaria en un mundo oscuro, al preservar de ser atraído y anegado en las tenebrosidades de la gran Babilonia, donde se extienden sombras de muerte. En una época en que las redes sociales están repletas de sarcástica impiedad, la frágil estameña con la imagen de la Virgen del Carmen ayuda a encaminar el corazón a lo trascendente, a dejarse llenar del que lo es todo en todos. El mundo es un continuo campo de batalla entre la luz y las tinieblas, y el bendito escapulario salvaguarda en la guerra inmemorial entre el bien y el mal, un manto celestial del todo inimitable en habilitar resortes eficaces ante los rigores de las insidias del tentador.
pues mantiene firme en la prueba, granjeando libertad de espíritu frente a los enemigos del cuerpo místico de Cristo, o nuevo orden mundial. Más aún, prerrogativa de la heráldica del Carmelo es alentar y encarar el logro de vencerse a uno mismo. El origen del escapulario viene de muy atrás. Se remonta a los fundamentos de la orden carmelitana, más numerosa en tiempos remotos que en la actualidad. Y aunque el mundo se ha poblado de súbditos del maligno que repudian la tradición milenaria del pueblo de Dios, no es insignificante la nube blanca divisada desde la cumbre del Monte Carmelo, mientras el profeta Elías suplicaba a Dios pusiese fin a una larga sequía, ya que en esa nubecilla semejante a la palma de un hombre que subía del mar y cubría rápidamente el firmamento de grandes nubarrones preñados de lluvia, se reconoció la figura de la Virgen María, la mujer que ha recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás. Mismamente, la reina, elevada al cielo, dio a San Simón Stock un sacramental, por medio del cual se significan efectos espirituales, sobre todo el rocío de la gracia que sustenta el corazón del Salvador. Y en verdad no se trata de un asunto de poca importancia, porque ante el escapulario una bala puede fácilmente aplastarse, y lo que es mucho más, desvanecerse a su influjo el fuego del infierno. A la distancia de siglos de San Simón Stock, el amado de María, como se le llamó, que mereció recibir el don tan singular del escapulario de parte de la Virgen y a favor de toda la humanidad, la calima de la bestia del Apocalipsis inhumó en irrisión el traje de la vida sobrenatural, hilado con hebra salida del corazón de María, y ahora es calificado a manera de amuleto que fomenta la superstición. Aquellos días en los que ofreció la Santísima Virgen su escapulario han quedado muy atrás, y la conformación religiosa del orbe en general ha cambiado mucho. Pero la librea mariana que portaron santos y beatos de todos los tiempos y lugares es sin duda la misma prenda con la que se engalanan los apóstoles de los últimos tiempos. El uso del blasón del Carmelo ha decaído. ¿Acaso porque se anda más buscando en el mundo sus gustos y consolaciones, mas no las abnegaciones y mortificaciones que postula el pequeño escapulario marrón? La componenda y presunción caracteriza a un tipo de personas, prescindiendo donde vivan
y lo que concretamente hagan. Y pueden tratarse hasta de personas piadosas, cuyo modo de ser conduce a extraviar la cima del monte santo de la vida eterna. En cambio, los verdaderos hijos y siervos de María están cubiertos con el atavío insigne, sabedores que de su corazón inmaculado, como de un jardín maravilloso, la Madre de la Divina Gracia hará germinar la santificación y redención, es decir, a Cristo, ennobleciendo de mercedes a cuantos se visten sinceramente con las galas del ideal del Carmelo, el cual, siguiendo las huellas de María, pone el querer divino en el centro de su vida, como medio esencial de unión con Dios y de apostolado fecundo. En el monte Carmelo, Elías se convirtió en el primer devoto de la Santísima Virgen, simbolizada en la nubecilla, precursora de la lluvia sobre Israel. Cuando en tiempos del tetrarca Herodes, ella haría llover sobre la humanidad al Salvador. Y posteriormente las gracias obtenidas por su intercesión. Presente en la transfiguración de Jesús, adversario y exterminador de los profetas de Belial, Elías vendrá antes de la parusía. Y esta creencia está corroborada en la Biblia. A través del profeta Malaquías, Dios proclama: mirad, os envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Y la vidente Melania Calvat es taxativa a este respecto, al declarar que Nuestra Señora de la Salet notificó que cuando la Iglesia sea oscurecida, Elías, lleno del Espíritu del Señor, predicará con la fuerza de Dios y muchas almas serán consoladas. Hará grandes prodigios por la virtud del Espíritu Santo y condenará los errores diabólicos del Anticristo. Obviamente, el ungido con el espíritu y poder de Elías, que suscitará la mujer vestida del sol, para reprochar el tiempo de los tiempos, el fin de los fines, y se dé el triunfo de su corazón inmaculado y el reinado del Sagrado Corazón de su Hijo Jesús. Preconiza la confrontación histórica más grande que haya tenido lugar entre la Iglesia y el anti-evangelio. Esa contienda espiritual es un reto que los apóstoles de los últimos tiempos afrontan con la vestidura mariana por antonomasia y también por atención y deferencia a la última aparición de la Santísima Virgen en Fátima, portando su santo escapulario. Pero también la figura de Elías pone en vigencia el escapulario del Carmen,
exhortando encarecidamente a todos los hijos de la Iglesia a portar dicho manto en miniatura, significando la consagración a María, viviendo en afinidad con el manto de sus virtudes, como preparación para el nuevo advenimiento del Rey de Reyes y como acogida del reinado eucarístico, que se establecerá al irradiarse un nuevo Pentecostés. Aunque la tierra arroja vapores, las fuentes se extinguen, la tranquilidad se torna penosa, las noches se vuelven estériles, los días áridos, la belleza languidece, las urbes revierten tosquedad y el azufre del príncipe del Hades se derrama sobre nuestra generación que desfila velozmente al despeñadero de la muerte eterna. Pocos se dan cuenta que estamos en este momento enfrentando la gran batalla contra el dragón infernal. Con todo, el santo escapulario siempre acompaña a los apóstoles de los últimos tiempos para que el enemigo no pueda hacerlos daño. La estirpe de la mujer vestida del sol, sitiada por miriadas de demonios, guerrea contra los espíritus caídos con una vida de donación a la voluntad de Dios, ciñendo la cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzando los pies con el celo por el Evangelio y embrazados al escudo de la fe, para abatir el masónico trono del hombre inicuo. Llevar el hábito mariano que distingue como perteneciente a María. En estos tiempos de turbulencia conlleva un estar consciente de la consagración al Señor por medio de la Virgen y por ende ser consecuente. Por lo tanto, las personas que cifran superficialmente su piedad para con la Madre de Dios, porque carecen de veracidad interior, oran el rosario, pero mecánicamente, y creen que es suficiente con peregrinar a los santuarios marianos, pero sin enmendar su vida, sin hacerse violencia para corregirse, esto es, sin imitar las virtudes de la Santísima Virgen. El mundo está lleno de falsos devotos que con el nombre de cristianos esconden bajo apariencias de santidad el orgullo, la sensualidad, el rencor, la avaricia, el desentono, la maledicencia, y so pretexto de realizar diversos actos de piedad cada primer sábado de mes, no hacen la voluntad de Dios. Presuntuosos apóstoles de los últimos tiempos, que se duermen pacíficamente en sus malos pasos, sin una resolución sincera de abrazar los mandamientos de la ley de Dios, y en su mayor ceguedad cuentan que tienen la cruz gloriosa
y que ayunan los miércoles y los viernes, inconscientes de que todo eso no es más que espejismos ilusorios, porque no emulan en el quehacer de cada día el fiat de María. Nada es tan hipócrita que cubrir el mal fondo que hay en nosotros rezando un cenáculo de oración a fin de pasar por buenos. Nada tan farsante que vestir la librea de la Virgen Santísima con el fin de pasar a los ojos de los hombres por lo que no son. Bien es verdad nuestra incapacidad para todo bien útil a nuestra salvación, nuestra indignidad para toda gracia y nuestra perfidia en todas partes. Es, por decirlo así, nuestro pan de cada día. El pecado original nos ha corrompido, concebidos en el pecado, capaces de todo pecado, sujetos a 1000 infecciones que no engendran más que miseria y corrupción. No merecemos más que el averno eterno. Ahora bien, este discernimiento debería conducirnos a morir a nosotros mismos todos los días. De ahí que es menester renunciar a la propia voluntad, adhiriéndose a la voluntad divina, pues condición sine qua non para vaciarnos de nosotros mismos es vivir el divino querer. Toda auténtica devoción mariana debe llevarnos a esta muerte propia, ya que hacer la voluntad de Dios es lo único que importa. De un modo u otro, es difícil perseverar en el cumplimiento del sí a Dios, a causa del diabólico sudario que cubre la faz del orbe. El mundo está tan descompuesto que apenas soslayan los corazones fervorosos la mancilla, o sea, el polvo de la degeneración actual. De modo que es milagroso que una persona permanezca firme en medio del tsunami vehemente del mal, sin ser por él sumergido en las profundidades de Satanás. Evidentemente, María es quien hace este milagro para con los que verdaderamente la sirven como buenos y devotos hijos. Estos, lejos de ponerse en el centro, buscando ser el centro de los últimos tiempos, tienen la lucidez profética no sólo de entronizar a Jesús en medio de su rebaño, por medio de María, sino también de promover acciones que miran el mandato nuevo del amor, y con el empeño de mostrar que la verdadera grandeza consiste en hacer totalmente y con perfección la voluntad de Dios. Esta disposición de querer cumplir la divina voluntad y no la propia es el único y perfecto proceder que tendrían que asumir todos los bautizados. Los apóstoles de los últimos tiempos calan que el hacer coincidir nuestra voluntad caprichosa con el querer de Dios es el secreto de una existencia fructífera,
El cristiano esclarecido sabe poner a Jesús en el centro. Tiene conciencia consciente de sus límites y pecados y alerta ante la tentación de suplantar al Señor. Con perspicacia es capaz de encontrar el antídoto, o sea, María. Ella, reina de los apóstoles, enseña a no reducir a pequeñas élites al pueblo de Dios en su totalidad y diferencias, a estar atentos a todo tipo de espiritualidades narcisistas en las que, en lugar de señalar a aquel que es el camino, la verdad y la vida, lo importante es sentirse especial, distinto a los demás, dejando así en evidencia que ni los planes del Señor ni el prójimo interesan realmente. Una verdadera devoción a la Virgen nunca es la fragua de falsos elitismos en los que ellos mismos se yerguen como centro de atención, con esa tendencia prometeica de quienes en el fondo solo confían en sus fuerzas y se sienten superiores a otros. Se constata al examinar los círculos que rodean a un pseudo vidente que estos desembocan en una perversión, la pérdida de la sana conciencia de sabernos pertenecientes al pueblo de Dios que nos precede y que gracias a Dios nos sucederá en el reinado de los sacratísimos corazones de Jesús, María y José. Una iglesia profética no se cree perfecta, no disimula su mal, sino que pone allí al único que quita el pecado del mundo, y tiene un nombre: Jesucristo. Un recto ataviarse de María implica desenmascarar la corrupción espiritual que genera una ceguera autosuficiente, donde todo termina pareciendo lícito: el engaño, la murmuración, el egoísmo y tantas formas sutiles de personalismos petulantes, ya que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Es más, una auténtica devoción a la Virgen es santa, es decir, que conduce a un alma a evitar el pecado y a imitar las virtudes marianas, en particular la humildad profunda, la fe viva, la ciega obediencia, la continua oración, su universal mortificación, la pureza incomparable, la caridad ardiente, la heroica paciencia, la dulzura angelical y la divina sabiduría. La verdadera consagración mariana afirma a un apóstol de los últimos tiempos en el bien, y lo hace animoso para oponerse al mundo y a sus costumbres y a sus máximas, a la carne con sus apetitos y sus pasiones, y al demonio en sus tentaciones. Si el maligno incentiva la inmodestia, al contrario, la Madre de la Iglesia enseña la modestia y el recato. Justamente el escapulario del Carmen es un recordatorio que, siendo el vestido símbolo
de la gracia santificante recibida en el sacramento del bautismo y signo de la gloria de la Jerusalén celestial, debe realzar la dignidad de los hijos de Dios destinados a reinar eternamente con Él. Esa estrecha relación entre el traje exterior y el revestimiento del alma por la gracia santificante es subrayada por el apóstol San Pablo, quien tras haber exhortado a los cristianos de Roma a vivir con rectitud, a diferencia de los marcados por el clima de molicie y de relajamiento mundano, incentiva a los bautizados a revestirse de Jesucristo para no dar pábulo a la carne siguiendo sus deseos y para resistir las asechanzas del espíritu de las tinieblas. Hay que tener a la vista que la gracia concedida por Dios en el bautismo no suprime las malas tendencias como la concupiscencia, sino que da fuerzas para vencerlas. En sentido opuesto, el tentador alimenta sórdida simpatía por la desvergüenza. A propósito de esto, cabe recordar el vaticinio que en 1918 hiciera Santa Jacinta Marto, una de las videntes de Fátima. Vendrán modas que ofenderán mucho a nuestro Señor. El libro del Apocalipsis asegura que en la ciudad santa será abolida la concupiscencia, pero la indumentaria no desaparecerá. El vidente de la isla de Patmos, arrebatado en espíritu hasta la sala del trono de Dios, contempla una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de pie delante del trono y delante del Cordero degollado, vestidos con vestiduras blancas. Son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. Positivamente, el apóstol y evangelista San Juan deja muy patente la predilección divina por el vestido. El atavío en los nuevos cielos y nueva tierra no tratará de cubrir la vergüenza, hija del pecado, porque ya no existirá. En la nueva Jerusalén será puesta de relieve más bien la nueva condición angélica de los hombres, de modo que nuestro actual atuendo en este valle de lágrimas debería ser un signo profético de nuestra futura condición celestial, al tiempo que se extendió en el curso de los siglos el afecto al escapulario del Carmen, en cierta medida el buen gusto en el vestir, caracterizó a la civilización cristiana, rica en trajes nobles, sobrios y dignos, con los que se presentaban ricos y pobres. Al vestir el santo escapulario, se procuraba tener siempre presente a la Santísima Virgen, e inspirándose en la Reina de los Ángeles, ataviarse
de decencia y pudor, con discreta y casta elegancia. El mundo ha cambiado. Nuestro tiempo ha comenzado a oscurecerse. Se cata en el espectro laberíntico de las urbes. Se huele en el efímero aerosol de los grafitis. Se palpa en el pavimento ceniciento de las calles. Se escucha en el agua trémula de las cloacas. Se percibe en la forma lacia y tosca que toma la moda. En nuestros días la vulgaridad, llevada al extremo de la necedad, domina e impone una ropa grotesca de lo gastado, lo roto, lo burdo. Se comercializan prendas feas y desmañadas, y mucha gente viste ramplón para que su aspecto pocho no parezca fuera de moda. Así la moda chabacana y el look inconveniente forma parte de los éxitos de la bestia del Apocalipsis. En 1989, la Virgen María a la vidente Patricia Talbot exponía: logro de Satanás en el mundo es la moda y la manera obscena como van las jóvenes vestidas a la Santa Misa. Infunden a la tentación y al pecado. Ellas deben vestir de manera que no sean vistas para el pecado, sino con honestidad y respeto. Aquellas que exhiban su cuerpo y no se arrepientan serán juzgadas, porque el Padre no se los dio para exhibirlo, sino para cuidarlo como templo de Dios. De lo dicho, se puede deducir que en nuestros días, más que nunca, la fuerza principal de los réprobos consiste en la incoherencia y torpeza de los predestinados, y toda la potencia tenebrosa del emporio de Satanás reside en la indolencia de los cristianos, que pusilánimes y medrosos ante el mal se volvieron cómplices del misterio de la iniquidad. Es más, no honraron el paño color café, hechura y memorial de la esclava del Señor. De aquellos polvos vienen estos lodos. Mucho de lo que fue en la cristiandad se ha perdido, como consecuencia de que se tuvo en balde el santo escapulario. No es de extrañar que en Garabandal la Virgen se presentara portando el tradicional escapulario del Carmen, precedida por la manifestación del Arcángel San Miguel, cuya relación con los últimos tiempos está enunciada en el libro del Apocalipsis, al bosquejar su lucha contra el gran dragón. Y si tenemos presente la figura del príncipe de los profetas, especialmente ligado al Monte Carmelo, pero también a los últimos tiempos, pues la misión de Elías en los tiempos del fin está predicha en el libro del Eclesiástico, todavía da mayor énfasis profético
a la librea mariana del fin de los tiempos. Sea como fuere, urge que la generación del final de los últimos tiempos se determine con mayor empeño a ser súbditos de la mujer vestida del sol, que por mucho que nos parezca, aún estamos bien cortos para ser hijos de tal gloriosa madre. Ser devotos de la Virgen significa no solo vestir el escapulario del Carmen, sino sobre todo llevar a María en el corazón. Esto encarna imitar a la Reina de todos los santos en su amor al Papa y en su obediencia a la Iglesia, lo que implica comunión con el pastor de la propia diócesis y con los propios superiores. Es de destacar que casi todos los papas lo han vestido y propagado. Baste recordar que Pío XII afirmó: el 16 de julio de 1251, la Virgen se apareció a San Simón Stock y le dijo: el que muera con el escapulario no padecerá el fuego eterno. Sigue diciendo el Papa Pío XII: no se trata de un asunto de poca importancia, alcanzar la vida eterna en virtud de la promesa hecha por la Santísima Virgen. El escapulario del Carmen es una manifestación de la protección de la Madre de Dios a sus devotos. Esta última práctica, por su misma sencillez y adaptación a cualquier mentalidad, ha conseguido amplia difusión entre los fieles con inmenso fruto espiritual. Y en 1950 el Papa Pío XII escribe: que el escapulario sea tu signo de consagración al Inmaculado Corazón de María, lo cual estamos particularmente necesitando en estos tiempos tan peligrosos. También reconocida por Pío XII, existe la tradición de que la Virgen, a los que mueran con el santo escapulario y expían en el purgatorio sus culpas, con su intercesión hará que alcancen la patria celestial lo antes posible, o a más tardar al sábado siguiente de su muerte. También Pablo VI, tratando de las líneas señaladas por el Vaticano II, dijo: creemos que entre estas formas de piedad mariana deben contarse expresamente el Santo Rosario y el uso devoto del escapulario del Carmen. Asimismo, muy pocos saben que su santidad Juan Pablo II fue terciario carmelita y vistió desde niño con verdadera devoción el escapulario del Carmen. De hecho, en el año 2001, año en que se celebró los 750 años de la entrega del escapulario por parte de la Virgen a San Simón Stock, fue cuando reconoció haber vestido desde joven este santo sacramental. Juan Pablo II afirmó que esta devoción mariana, expresada en el humilde signo del escapulario, consiste en la consagración a su corazón inmaculado. De este modo, añade, en el corazón se realiza una creciente comunión y familiaridad con la Virgen Santa. Y confirma: se trata de un tesoro para toda la Iglesia. También yo llevo sobre mi corazón desde hace mucho tiempo el escapulario del Carmen. También muchos santos de espiritualidades muy diversas recomiendan vestir este santo sacramental, considerándolo el escapulario por excelencia. Así, José María Escrivá de Balaguer llevó sobre su pecho el santo escapulario del Carmen. Tenemos también el testimonio de San Juan de la Cruz. Al fraile que lo asistía en su última enfermedad, el santo le preguntó muchas veces qué día de la semana era, y le explicó: pregunto porque me vino a la memoria qué beneficio tan grande es el que hace Nuestra Señora a los religiosos de su orden
que han llevado su hábito y han hecho lo que pide este privilegio. Así se cumplió. San Juan de la Cruz falleció en la alborada de un sábado, 14 de diciembre de 1591. Santa Teresa de Jesús con frecuencia se gloriaba de llevar el escapulario como indigna carmelita y velaba para que sus religiosas no dejaran de dormir con él puesto. Se dirigía a ellas escribiendo: «Solo puedo confiar en la misericordia del Señor y en los merecimientos de su Hijo y la Santísima Virgen María, su Madre, cuyo hábito indignamente traigo y vos traéis». También sabemos que San Alfonso María de Ligorio usaba el escapulario y lo recomendaba insistentemente a los fieles. El escapulario con el que fue enterrado permaneció incorrupto en el sepulcro y hoy es venerado en un relicario en Marianela, su ciudad natal. Asimismo, San Pedro Claver se sirvió incesantemente del escapulario del Carmen en su apostolado con los esclavos en Colombia. Se conserva una pintura representándolo en el lecho de muerte, con un crucifijo en una de las manos y el escapulario sobre el pecho. Alrededor de su cama, los fieles a quienes sirvió también traen el escapulario al cuello. Se sabe también que San Juan Bosco lo recibió en la infancia y lo difundió durante toda la vida. Fue enterrado en 1888 con el escapulario. En 1929 el escapulario fue encontrado en perfecto estado de conservación, bajo las ropas podridas y los restos mortales incorruptos del gran apóstol e incomparable educador de la juventud. San Buenaventura decía: «Desahoguen el pecho frente a la Virgen del Carmen los pecadores empedernidos, revístanse de su santo escapulario y ella los conducirá al puerto de la conversión. Hónrenla con el uso del escapulario y demás obligaciones u obsequios de la cofradía». Es de señalar que el escapulario no salva por sí solo como si fuera algo mágico o de buena suerte, ni es una excusa para evadir las exigencias de la vida cristiana. Monseñor Kilian, antiguo general de la Orden, dice: «No lleguemos a la conclusión de que el escapulario está dotado de alguna clase de poder sobrenatural que nos salvará a pesar de lo que hagamos o de cuánto pequemos. Una voluntad pecadora y perversa puede derrotar la omnipotencia suplicante de la Madre de la Misericordia». Y con respecto a esto, San Claudio de la Colombiera advierte: «Tú preguntas, ¿y si yo quisiera morir con mis pecados? Yo te respondo: entonces morirás en pecado, pero no morirás con tu escapulario». Quien usa el escapulario debe ser consciente de su consagración a Dios y a la Virgen y ser consecuente en sus pensamientos, palabras y obras, incluso para llegar hasta el martirio, si quisieran despojarnos del escapulario. Tomemos el ejemplo del beato Isidoro Bancaja, mártir del escapulario, cuya fiesta es el 12 de agosto. Este joven africano comenzó su acercamiento al cristianismo muy pronto, gracias a la catequesis con los monjes trapenses, misioneros en África. El 6 de mayo de 1906 recibe el bautismo y junto a su filiación a Cristo, por medio del sacramento, recibe la filiación a la Santísima Virgen por medio de su hábito, el escapulario del Carmen. Ese mismo año recibe la confirmación y se acerca por primera vez a la Eucaristía, siempre de la mano de la Madre de Dios, a quien profesa una ardiente devoción. Poco tiempo después comienza a trabajar en una empresa de caucho propiedad de un belga de carácter muy violento, racista y abiertamente opuesto a la Iglesia y a los católicos. Un día ve el escapulario que pende del cuello de Isidoro y le conmina a que se lo quite. Isidoro no le obedece y a los pocos días, viéndole de nuevo con el escapulario al cuello, manda que le den 25 azotes.
Isidoro sufrió el castigo con paciencia y sin quejarse, pero sin quitarse su amado hábito de María. En 1909 vuelve a ser golpeado por lo mismo, por el escapulario, pero el joven no se amilana ni se quita su prenda. Enterado de que el belga quiere librarse de él, va a su encuentro y le dice: «No te he robado, no me he acercado a tu mujer ni a tus concubinas. He hecho cuanto me has mandado. ¿Por qué quieres matarme?». Al verse descubierto, el propietario montó en cólera y le golpeó con un cuero lleno de púas para domar elefantes, mientras le gritaba que dejase el teatro, pidiera perdón y se quitara esos trapos. Pero el santo mártir calla y sufre. El belga le quita, le arranca el escapulario, lo pisotea y se lo da a su perro, que lo destroza. Le deja tirado en el suelo, chorreando sangre, hasta que manda lo metan en un calabozo lleno de ratas. En la improvisada cárcel sufre y reza Isidoro, hasta que un día logra escapar arrastrándose. En ese estado lo encuentra Moyá, criado del inspector Potama. Isidoro le dice: «Si ves a mi madre, si vas a casa del juez, si vas a la residencia del padre, diles a todos que muero porque soy cristiano». Mas no muere, se recupera de las heridas con unos amigos y una vez mejor vuelve a su rutina de piedad y enseñanza del catecismo. Pero el propietario no está tranquilo, su odio es satánico, y de nuevo le castiga brutalmente con el látigo para elefantes. No logra matarle, entonces le arroja otra vez al calabozo, en esta ocasión atado, sujetado por los pies con 2 argollas de hierro. Todo por Cristo. Ante una inspección, manda se lleven a aquel desecho humano para que no le vean herido. En una distracción de los negros que le arrastran, comienza a alejarse por un pantano hasta un embarcadero. Allí lo acogen con espanto, pues las heridas se le pudren y los gusanos hacen pasto con su cuerpo. El 25 de julio le visitan los misioneros, que le confiesan y le dan la Eucaristía. Isidoro llora con ellos y les cuenta la causa de su martirio. El blanco no amaba a los cristianos, no quería que yo llevara el hábito de María, el escapulario, me insultaba cuando rezaba. Y añade: «No tiene importancia que yo muera, si Dios quiere que viva, viviré, si Dios quiere que muera, moriré, me da igual». El misionero le pregunta si odia a su agresor, y como buen santo responde: «No estoy enojado contra el blanco, el que me haya flagelado es asunto suyo, no mío. Sí, si muero pediré por él en el cielo». El 15 de agosto, día grande de su amada Virgen María, escupe sangre y pus, y aunque la fiebre y los dolores le consuman, se levanta y participa en las oraciones. Una vez vuelto a su rincón, muere con el rosario en las manos. Los cristianos le entierran con la certeza de que ha muerto por la fe. Con veneración ponen en sus manos el rosario y al cuello su santo escapulario. Fue beatificado por San Juan Pablo II el 25 de abril de 1994. Aunque no perteneció directamente a la Orden del Carmen, forma parte de ella como todos los que usan el escapulario, y en su caso su amor por el hábito de la Madre de Dios le hace todo un carmelita. Nuestro Señor Jesucristo le reveló a Santa María de Jesús crucificado, la pequeña Arabita, canonizada por el Papa Francisco el 17 de mayo de 2015, que la Orden del Carmelo perduraría y tendría vocaciones hasta el fin del mundo. Esto es realmente significativo. Podemos decir que es la orden más antigua, ya que su fundación se remonta a los tiempos de Elías, y será la orden que tiene la promesa de perdurar hasta el fin del mundo. Hoy no estamos cerca del fin del mundo. Para eso aún queda mucho tiempo.
pero sí que estamos en el fin de los tiempos, ya en el fin de una era y pronto a comenzar una nueva era, la era del Espíritu Santo. En estos tiempos es fundamental vestir a María, vestir su hábito para ser revestidos de Cristo. El escapulario del Carmen es ese vestido que María nos ha entregado, de su mismo manto. Es por eso el escapulario por antonomasia. No nos dejemos seducir por novedosos y vistosos escapularios. El escapulario que quiere María que vistamos es su propio manto, el que ella entregó ya en tiempos de Elías y que ratificó con San Simón Stock. Dice Jesús: «Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera». El escapulario simboliza ese yugo que Jesús nos invita a cargar, pero que María nos ayuda a llevar. Al usar el escapulario constantemente, estamos haciendo silenciosa petición de asistencia a la Madre, y ella nos enseña e intercede para conseguirnos las gracias para vivir como ella, abiertos de corazón al Señor, escuchando su palabra, orando, descubriendo a Dios en la vida diaria y cercanos a las necesidades de nuestros hermanos. Y nos está recordando que nuestra meta es el cielo y que todo lo de este mundo pasa. Dios cubrió con un manto a Adán y Eva después de que pecaron, como símbolo de perdón y misericordia. Jonás le dio su manto a David como símbolo de amistad. Elías dio su manto a Eliseo y lo llenó de su espíritu en su partida. San Pablo nos pide que nos revistamos de Cristo con el manto de sus virtudes. Y María, que está plenamente revestida de su Hijo, nos entregó el escapulario del Carmen como signo de pertenencia a ella, como una marca que nos distingue como sus hijos escogidos. En la última aparición de Fátima, el día del milagro del sol, se apareció como la Virgen del Carmen con el escapulario. Y en Garabandal vuelve de nuevo a ofrecernos este manto bendito para que seamos revestidos con su mismo hábito en estos últimos tiempos. Recordemos que tal y como la Virgen dijo en Garabandal, ya estamos en el final de los tiempos, y no es casual que haya venido a ese lugar como Nuestra Señora del Monte Carmelo a recordarnos de nuevo la importancia de vestir este santo escapulario, la importancia de ser revestidos por ella, para ser revestidos de Cristo. El santo escapulario del Carmen es el escapulario que la Madre nos da de nuevo para enfrentar estos tiempos, envueltos bajo su manto de gracia. El escapulario de Nuestra Señora del Carmen se convierte en el símbolo de nuestra consagración a María. Pertenecer a María es reconocer su misión maternal sobre nosotros y entregarnos a ella para dejarnos guiar, enseñar, moldear por ella y en su corazón. Llevemos el hábito de María con gran devoción, amor y como signo de nuestra consagración a ella, con dignidad y a la vez humildad, y si llegara el caso, y Dios así lo quisiera, con heroísmo, hasta dar la vida, evitando ser despojados de tan bendito hábito. Vistamos el hábito de María como lo vistió San José, su castísimo esposo. Así podremos ser usados por ella para adelantar el triunfo de su inmaculado corazón,
que nos traerá el reinado del corazón eucarístico de su Hijo Jesús, nuestro Señor.